Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Pide y recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Le damos la bienvenida en esta hora a este programa que ya durante algunos días estamos realizando con el propósito de tener un tiempo para meditar en la importancia de la oración, que creo que es una de las claves básicas de toda persona que desea tener una relación continua con Dios, y también con el propósito de poder presentar diferentes peticiones delante del Señor, ya sea que peticiones a nivel de este canal de televisión, peticiones también a nivel de la ciudad o las ciudades a las que esta señal está llegando, y que incluyen lógicamente también lugares en otras partes fuera de los Estados Unidos. Y un tercer propósito tiene que ver con peticiones que usted como televidente tenga. Algunas ya nos han llegado en los programas anteriores, pero queremos que usted pueda mencionarle a otras personas, vecinos, familiares, que a través de este medio de comunicación estamos orando por las peticiones, que si ellos tienen alguna petición, pues también la pueden hacer llegar, sea llamándonos al teléfono que aparece allí en la pantalla, o bien en una otra forma, inclusive viniendo aquí personalmente a nuestras instalaciones, que estamos acá en el sur de Los Ángeles, en el 6900 de la calle Hoover, acá muy cerca del downtown de Los Ángeles, California. Así que una vez más, bienvenido. Quien les habla en esta ocasión es el pastor Franklin Ramírez,
pastor acá en Los Ángeles, que ya tengo varios años de estar acá y que he podido palpar en una forma, yo diría, cercana, lo que Dios ha estado haciendo en los últimos años, en estas últimas décadas acá, en este lugar, un lugar hermoso para la gloria del Señor, aquí en los Estados Unidos, pero también un lugar que necesita mucho, mucho de Dios. Hemos palpado cómo se ha ido perdiendo una serie de valores y principios a nivel no solo de nosotros, sino inclusive de toda la nación americana. Y por eso es muy importante tener a los Estados Unidos en oración, tener a nuestro presidente, al Congreso. Y todo esto es muy, muy básico. Así que es muy importante, amado televidente, que usted sea muy consciente de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que las presentemos en oración, que entendamos que la oración tiene poder, que definitivamente si hay una forma de usted y yo poder comunicarnos con Dios, con nuestro Padre, es a través de hablar con Él, que eso es una definición sencilla de lo que es la oración. Hace algunas semanas o algunos días estuvimos platicando sobre el pasaje que aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando el Señor pues está dando diferentes instrucciones con respecto a la oración. Y quiero partir en esta hora del verso número 9, donde el Señor está diciendo, dice, vosotros pues oraréis así. Es interesante que entendamos esto. El Señor no está diciendo, puedes orar en esta forma o puedes orar en la otra, sino que dice, vosotros pues oraréis así. Es un concepto, digamos, definitorio. Dios nos está diciendo a través de todo lo que va a pasar en los siguientes versos, que es la forma correcta de orar, es la forma, digamos, más idónea, es el modelo de oración que tenemos que nosotros emplear. Es una oración que la mayoría conocemos, pero vamos a tratar de ir poco a poco extrayendo algunas verdades que aquí aparecen bajo la guía del Espíritu Santo, de modo que podamos tener apertura y mayor entendimiento de lo que Dios nos está diciendo. Entonces, cuando el Señor empieza este modelo de oración, la primera palabra que aparece allí dice, Padre nuestro, dice, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Solamente allí ya vemos algunos conceptos. Primero, la oración es el resultado de una relación de paternidad que se tiene con Dios. Aquí tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es Dios como aquel que es el creador, como aquel que está legislando todas las cosas, y otra también tiene que ver con Dios como Padre. Quiere decir que hay personas que pueden considerar que Dios existe, inclusive considerarlo su Dios, pero eso no significa que ese Dios sea también su Padre. Bíblicamente extraemos el principio de la paternidad con base a lo que dice Juan capítulo 1 y verso 12, que es un verso que muchos cristianos conocemos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La versión que ahí aparece también es otra versión, pero es el mismo principio, la misma idea. Lo que está entendiéndose allí es que aquellos que reciben a Cristo, aquellos que abrieron su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces a ese tipo de personas que creen que reciben el beneficio de la salvación producto de lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, a esos se les da el derecho de ser considerados hijos de Dios. Ya como el mismo libro de Juan establece, no es el resultado de un engendramiento natural que se haya podido tener a través de el Padre y concebida por una madre, sino habla de un engendramiento producto de la obra del Espíritu Santo en cada uno.
Quiere decir que si usted hoy nos está mirando y usted dice, bueno, yo le oro a Dios, pero yo nunca he abierto mi corazón a Jesucristo, yo sigo viviendo mi vida como yo quiera, Él no es mi Señor, Él no es mi Salvador, sé que Él es el que murió en la cruz, pero yo la verdad quiero hacer lo que yo quiera. Cuando tenemos ese tipo de posturas, quiero decirle que lamentablemente para usted, pero es un principio de la Biblia lo que nos dice es que entonces la oración que usted haga no es una oración que va a ser necesariamente escuchada o respondida, porque las oraciones, el modelo que nos está la palabra mostrando es que debe ser dirigida al Padre, es decir, producto de una relación de paternidad que se tiene. Y estoy enfatizando el concepto de relación, porque relación significa que Dios habla y nosotros oímos, pero también nosotros hablamos y Dios escucha. Por eso en el texto bíblico del Antiguo Testamento, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces es importante que entendamos ese concepto de que definitivamente si nosotros clamamos a Dios como Padre, Él nos va a responder. Y toda la Biblia en general nos sostiene este fundamento. Inclusive la Escritura habla de que Dios como Padre nos conoce, sabe nuestro nombre, dice que Él nos cuida, Él nos protege, Él responde a nuestras oraciones como estamos diciendo. Él también nos cuida como cuida las aves, como cuida la hierba del campo. Cuanto más como Padre no va a cuidar a aquellos que somos sus hijos. Entonces, es muy importante que fomentemos la relación de Dios como Padre. Eso se mira muchas veces cuando la gente está orando y normalmente se refiere a Dios, se refiere al Señor en algún sector del pueblo del Señor, y podríamos decir en general nos referimos también a Él como Jehová, en otros como Yahweh o Yahvé, pero sea como sea el nombre que se utilice, porque todos son de una misma raíz y tienen una misma, diríamos, identificación como Dios, como el Creador, pero muy pocos a veces utilizan el nombre de Padre. Por eso el Señor dice, cuando oréis, vas a decir así, Padre nuestro que estás en los cielos. E incluye la palabra nuestro, porque está hablando de que aquellos que somos hijos somos muchos. Entonces, miles y millones. Y entonces está hablando de una paternidad a todo un pueblo, a toda una iglesia, como es la iglesia de Jesucristo. Luego dice, el mismo texto dice que estás en los cielos. Cuando habla de que estás en los cielos, nosotros entendemos de que cuando nosotros venimos al Señor, dice que Dios viene a morar a nosotros y dentro de nosotros, y nos consideramos a partir de ese tiempo, de ese instante, templos del Señor, tabernáculos del Señor. Pero cuando dice que estás en los cielos, también habla de un reconocimiento de autoridad, de un reconocimiento de alguien que está sobre nosotros o que está encima de nosotros. Cuando habla de que estás en los cielos, está hablando también de que se reconoce que Él es el creador, que Él es el que sustenta todas las cosas. Cuando la Biblia habla de cielos, se refiere a un concepto de gobierno, donde está Dios sentado, donde realmente se ejerce el gobierno, el dominio sobre toda la creación. Eso significa que el Señor sabía que en los tiempos de Él, en los tiempos anteriores y creo que también posteriores, Él sabía de que el ser humano iba a tender a pedirle a otros dioses, pero ninguno de esos dioses está en el cielo como tal, sino que son dioses terrenales, son dioses que aún están sus cuerpos debajo de la tierra, ya enterrados, otros diríamos en pirámides, en tantos lugares, pero al Dios que
la Biblia nos enseña, el Dios que la Biblia nos enseña, el Dios que nosotros creemos, el Padre que nosotros tenemos, es un Padre, es un Dios que está en los cielos, es un Dios eterno, es un Dios que todo lo sabe. La palabra misma dice que Él conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. El Señor está dándonos este fundamento. Cuando tú ores, tienes que tener la convicción de que estás orando a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que tiene la habilidad, tiene la capacidad, tiene el poder de responder las oraciones que nosotros le querramos hacer o decir. Luego también dice, santificado sea tu nombre. La palabra santificado en este contexto, unida a lo que es tu nombre, está refiriéndose al principio de la adoración, de lo que es reconocer la santidad, de reconocer, diríamos, la parte de divinidad que Él tiene que ver con honrarlo, tiene que ver con entender de que Dios es santo, de que si nosotros estamos ingresando a su presencia, estamos entrando a su trono, es el resultado de la obra que Cristo hizo y que a través de esa obra nuestros pecados fueron limpiados, fuimos perdonados y podemos tener acceso al Padre. La palabra misma nos dice en Juan hablando del mismo el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es el camino para que nosotros podamos llegar allí. Entonces, el principio de este verso es que si queremos llegar a la presencia de nuestro Padre, si queremos que nuestro Padre nos escuche, número uno, necesitamos reconocer su autoridad, saber que Él está en un lugar de gobierno, y número dos, tenemos que entrar con un corazón humilde, con un corazón adorador. Y es muy importante. La palabra misma nos dice que en el capítulo 4 de Juan, que Dios es espíritu y que los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, definitivamente, la adoración que nosotros hagamos o diríamos, incluyamos en nuestros momentos de oración, es una adoración en el Espíritu, es una adoración donde la parte humana nuestra, la parte natural nuestra queda de lado y comenzamos a permitir que el Espíritu Santo que está en nosotros nos guíe a una adoración espiritual, a una adoración que realmente le agrade a Dios. Ahí usted puede estar mirando en este momento el texto bíblico, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese es el camino, amado televidente. No hay otra forma de llegar realmente a la presencia de Dios. Este concepto de la adoración no es solamente un asunto de una postura, porque incluye eso, lógicamente, el que usted se arrodille, el que usted levante las manos, el que usted se acueste en el suelo. Diferentes posturas se pueden tomar, pero la adoración que le agrada a Dios, la adoración genuina, es aquella adoración que viene de un corazón que reconoce su santidad, que reconoce lo grande que Él es. Adoración, como he mencionado, tiene que ver con honrarlo, tiene que ver con reconocerlo, tiene que ver con reconocer quién Él es, su poder, su naturaleza, su divinidad, reconocer que solamente Él es digno de ser adorado, de ser exaltado. Por eso en el capítulo 4 de Apocalipsis dice que habían 24 ancianos alrededor del trono del Señor, donde Él estaba sentado, y luego una multitud de ángeles ahí alrededor, y habla de que todos aquellos los que estaban ahí, aleluya, lo que estaban diciendo, dice, estaban echando sus coronas delante del Señor y magnificaban su nombre, declaraban que Él era digno, que solamente Él es digno de recibir la gloria, la honra, que solamente Él es el virtuoso porque es el creador de todas las cosas y todas existen por causa de Él. Entonces, todo este tipo de textos bíblicos nos hablan de la verdadera adoración. Si tú realmente deseas tocar el corazón del Padre, adóralo. Si tú en verdad anhelas respuestas
de acuerdo a la voluntad de Dios, no necesariamente a la tuya, sino a la de Dios, entra en adoración. Es muy importante que a nivel de nuestra vida personal salgamos a veces de ese paradigma que tenemos, de esa costumbre que tenemos muchas veces, de solamente considerar que la adoración es cuando venimos a la iglesia como grupo, como congregación y adoramos. No, la Biblia realmente lo que busca es que el cristiano tenga entendimiento de que la adoración es algo continuo, que nuestro corazón tiene que estar siempre rendido delante de Dios. David decía, al corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Eso habla de que la adoración es una humillación, es que entramos con humildad delante del Señor y le reconocemos a Él como el único capaz de que nos pueda dar lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ahora entender esta clave. Y por eso yo quiero pedirle al Espíritu Santo que en esta hora, ahí donde tú te encuentras, la revelación de Dios pueda fluir a tu vida, que tú puedas realmente entrar en una relación genuina con Dios, que en este momento, si tú has estado un poco alejado de Dios, que el Espíritu Santo pueda traer una palabra de convicción a tu corazón y que cosas puedan ser cambiadas, que cosas puedan ser genuinamente traídas en el nombre del Señor a tu vida, producto de esa gracia que Dios en una forma poderosa está trayendo. Espíritu Santo, yo te pido, vamos a tomar estos segundos para declarar que el Espíritu Santo está hoy trayendo luz a tu corazón, que hoy tú estás siendo elevado a un nivel superior, de que tu relación con Dios está siendo elevada a la dimensión de paternidad, y que ciertamente tú estás comprendiendo de que es necesario acercarte a Dios como Padre y que lo estás reconociendo como la máxima autoridad y gobierno de tu vida. Si al día de hoy tú has andado fuera de la voluntad de Dios, si al día de hoy tú has andado alejado del Señor, yo te quiero motivar a que tú te acerques a Él, a que tú le busques de todo corazón, que en esta hora tú te puedas meter en la presencia de Él. Ahí donde tú te encuentras, te motivo a que tú te arrodilles, a que tú levantes tus manos y le digas: Dios, perdóname, ayúdame, yo quiero tener esa relación contigo, yo quiero, Dios, que en esta hora tu paternidad me sea ministrada en el nombre de Jesús, y que tú puedas también adorarlo como la Escritura enseña, como te hemos estado instruyendo en estos instantes. Es muy importante que tú lo puedas hacer. Es un tiempo para orar, es un tiempo para entrar a la presencia de Dios, es un tiempo para comprender a lo que Dios nos quiere llevar, el crecimiento que Dios quiere que tú tengas a través de lo que estamos haciendo en estos instantes. Así que no dudes de llamar al teléfono que aparece allí en la pantalla. Estamos deseosos también de unirnos contigo para orar por tus peticiones, por tus necesidades. Así que vamos a ir entrando más y más en todo lo que es este proceso de oración, de adoración. Pero vamos a ir a una pausa. Queremos que el canal sea identificado y que también otras cosas que también son importantes puedas también tú tenerlas y conocerlas, y regresamos dentro de algunos minutos. Pero no dudes de llamarnos y no te apartes del televisor, de tu celular, donde estés mirando este programa, porque es un tiempo para que juntos oremos y recibamos respuestas a nuestras peticiones. Regresamos en unos minutos. Clama a mí, te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama a mí, te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama a mí, te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Jeremías 33:3. Clama a mí, te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Recibirás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Estamos de regreso a este tiempo de oración que estamos procurando tener para que juntos podamos acercarnos a la presencia de Dios y presentar todas estas peticiones que día a día nosotros tenemos. Definitivamente a Dios como Padre le agrada que nosotros como hijos le pidamos.
La misma Biblia nos dice que Él conoce las necesidades que nosotros tenemos, pero a Él le agrada que se las pidamos. ¿Por qué debemos de pedirle a Dios? Una de las razones es porque eso habla de dependencia. Es decir, estamos dependiendo de Él. Número 2, reconocemos nuestra impotencia para que podamos resolver esas necesidades. Número 3, cuando nosotros le pedimos a Dios, estamos también diciéndole que reconocemos de que definitivamente la única fuente de provisión para todo aquello que nosotros necesitamos es Él. Entonces es muy importante pedirle a Dios, y como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que hacerlo, y es importante, amado televidente, de que usted lo haga diariamente. Siguiendo con el pasaje que estamos tocando en el libro de Mateo, capítulo 6, vamos a leer también lo que dice el verso 10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo este verso bíblico? Tremendo es. Primero, cuando se dice venga tu reino, está refiriéndose a la voluntad de Dios, que su reino, que es espiritual, se establezca, se expanda, pueda, diríamos, establecerse aquí en la tierra. Número 2, está diciéndonos que la prioridad en la oración que nosotros estemos elevando no es en un principio lo que nosotros necesitemos, sino que es lo que realmente implica el reino de Dios. Hay otro pasaje muy similar a este que aparece en el verso número 33 del mismo capítulo 6 de Mateo. Y muchos de nosotros lo hemos también mencionado. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que está diciéndonos la palabra? Lo que el Padre nos está diciendo es el modelo de oración, la oración inteligente, sabia, dirigida por el Espíritu Santo. Es la oración que no está preocupado en un principio por las cosas personales, por las cosas de esta tierra, sino que está preocupado o está dirigida por querer que lo que Dios quiere que se haga, el plan, el propósito de Dios se cumpla en esta tierra principalmente. ¿Y qué es el propósito de Dios? Que el reino de Dios venga y se establezca en los corazones de todos los habitantes de esta tierra. Por eso cuando el Señor llegó a la tierra y anduvo por las calles visitando las ciudades, una de las cosas que una y otra vez Él decía: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, el reino de Dios ha venido. ¿Por qué Él decía eso? Porque Él era el representante del reino, Él era el rey del reino que venía a establecer su amor, su misericordia, su gobierno sobre los seres humanos, sobre todos los habitantes de esta humanidad o de esta tierra. Por eso es muy importante comprender esto. Si tú quieres orar sabiamente, si tú quieres realmente establecer lo que Dios quiere, entiende que primeramente es el reino. Definamos un momento lo que es reino. En la palabra reino significa gobierno. Cuando se habla del reino es que hay un rey, y el rey es Dios, es tu Padre. Entonces, cuando hablamos de reino y estamos diciendo venga tu reino, lo que la Biblia nos está diciendo es: venga tu gobierno sobre la tierra, venga tu gobierno sobre cada corazón. El primer corazón donde el gobierno de Dios se tiene que establecer es el tuyo, el mío. El primer corazón donde el gobierno de Dios tiene que estar establecido es en nosotros. Y en esto tenemos que ser muy claros. Puede que le hayamos entregado nuestra vida al Señor, puede que le hayamos dicho: Señor, que tú seas mi Salvador, pero eso, a que Él sea el Rey, al que Él sea el que gobierna nuestra vida, es también algo más profundo. Habla de que cada día usted y yo sometemos nuestras decisiones a Dios. Por eso cuando dice hágase tu voluntad, dice en verso 10 que leímos, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra.
Lo que está diciéndonos la Escritura es, mira, es que es necesario que si tú quieres tener respuesta a tu oración, si tú quieres usar un modelo correcto de oración, es que tienes que haber cedido tu voluntad a Dios. El primer corazón, la primera persona que necesita entregar la voluntad de sí misma a Dios es usted, soy yo. Por eso en este momento yo quiero que nos unamos en oración por esto que estamos hablando. Quisiera que oráramos para que el reino de Dios se establezca en el sur de California, para que el reino de Dios se establezca aquí en Los Ángeles, para que el reino de Dios se establezca en tu corazón, en el corazón de cada uno de los miembros de tu familia, en tus vecinos, para que el reino de Dios se establezca en las personas que habitan todo este sector de los Estados Unidos, pero que también se establezca en aquellos que nos están inclusive mirando a través de los medios de comunicación o las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, únete conmigo en oración. Vengo orando, Señor, para que tu reino sea establecido, Señor, en esta nación de los Estados Unidos, para que tu reino sea establecido en California, que tu reino sea establecido acá en Los Ángeles, que ciertamente, Señor, cada corazón de los que caminan por esta ciudad, que están allá caminando por las calles de San Bernardino, de Riverside, que están allá en el condado de Orange, que inclusive están también allá en Bakersfield y en cada sector donde la señal de este canal está llegando. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu reino se establezca, que tu gobierno se establezca. Me pongo de acuerdo con todos aquellos que hoy nos están mirando y te pedimos que toda autoridad espiritual que está sobre esta nación reciba el reino de Dios, que sus ojos les sean abiertos y que puedan comprender que su voluntad la tienen que someter a Dios, que su voluntad la tienen que someter al Rey de Reyes y Señor y Señores. Que cada uno de nosotros entendamos que a pesar de que tenemos reyes, tenemos presidentes, tenemos autoridades, senadores, gobernadores en esta ciudad o en cualquier parte, tenemos que entender de que sobre ellos está Dios, que está el Padre, que está el Rey y que es un rey de un reino espiritual que es superior al reino natural. Vengo en contra de toda potestad de las tinieblas que quiera enceguecer, que quiera turbar la mente, el entendimiento de personas que están en autoridad en el mundo, en esta nación, en Estados Unidos. Vengo orando contra toda potestad diabólica que quiera afectar el pensamiento, la mente de los que están en el Senado, de los que están allá en el Congreso, de los que están en el Poder Ejecutivo, incluyendo al presidente, al vicepresidente y a todos los que están allí en su gabinete. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora venimos en contra, en tu nombre, Dios, de toda potestad que quiera traer engaño, que quiera traer mentira, que quiera traer pensamientos que son fuera de la voluntad divina. En el nombre de Jesús pido ahora en unión con todos aquellos que están mirándonos, para que tu voluntad sea hecha en California, para que tu voluntad sea hecha en Los Ángeles. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorifícate, haz tu voluntad en medio nuestro, que toda voluntad humana, que toda voluntad que está en el gobierno, que toda voluntad de cualquier hombre, de cualquier padre de familia, sea sometida en el nombre de Jesús. Me uno a mujeres que en este momento están orando por sus esposos, que están orando para que aquellos hombres declinen en aquel machismo, en aquella voluntad humana, el estar aferrados a sus criterios, a su opinión, a todo lo que es humano en ellos. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que esos hombres vengan a quebrantamiento, que tu voluntad, Señor, sea hecha en sus corazones y que haya un viraje, Señor, de actitudes, de comportamiento, de la forma de tomar decisiones. Que en esta hora, Dios mío, oro, Padre, para que aquellos que están teniendo por delante peticiones, Señor, que tienen por delante situaciones espirituales, físicas, decisiones con respecto a trabajo, con respecto a enfermedades, a si hacen una cosa o no, inclusive decisiones con respecto a matrimonio, con respecto a noviazgos. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que en ellos se cumpla lo que estamos hoy
leyendo y aprendiendo de que es necesario que tengamos el deseo, que es necesario que tengamos la decisión firme de que primeramente lo que queremos es que se haga la voluntad de Dios. Amado televidente, muchos errores nos evitaríamos, muchas cosas evitaríamos que nos sucedieran si realmente permitiéramos que la voluntad de Dios fuese hecha en nosotros. Por eso yo te pido, Dios, que a cada corazón, que cada vida que hoy nos está mirando, que nos está escuchando, te pido, Señor, que sus corazones sean quebrantados y que vengan a este entendimiento, Señor, y que sometamos, que todos sometamos nuestra voluntad a ti. No es fácil someter nuestra voluntad a Dios. El ser humano le gusta, la tendencia de nuestra humanidad es querer hacer nuestra propia voluntad. Muchas veces creemos que lo sabemos todo. Lo he escuchado en muchas bocas que dicen: yo lo sé todo, yo no necesito que nadie me enseñe. Y no estoy hablando solamente de personas que no tienen un verdadero encuentro con Jesucristo. Estoy hablando aún de gente que dice ser cristiana, que dice conocer a Dios, pero que este tipo de principios aún no los practican. Todavía quieren gobernar sus vidas. Gente que quiere gobernar sus familias, que quieren inclusive gobernar su ministerio de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que ellos creen. Y aunque saben la palabra, aunque conocen la escritura, aún quieren seguir haciendo lo que quieren. Y por eso todo ese tipo de corazones, de acciones que se hacen, no son de acuerdo a la voluntad del Señor, y Dios no lo va a respaldar. Y tarde o temprano aquello que se hace fuera de la voluntad de Dios decae. Todo aquello que se hace fuera de la voluntad de Dios fracasa. Pero cuando nosotros caminamos en la línea de la voluntad de Dios, definitivamente vamos a tener la garantía. Es una garantía de que Dios respaldará, de que Dios proveerá, de que Dios hará milagros, de que lo sobrenatural de Dios se manifestará, que realmente vamos a ver la gloria de Dios en todo aquello que nosotros hagamos. Por eso necesitamos que la voluntad de Dios sea hecha, como dice el texto bíblico. Luego, en la escritura dice en el verso 11, estamos en el libro de Mateo capítulo 6, si usted nos está sintonizando en este momento, estamos haciendo un análisis rápido de lo que es el libro de Mateo capítulo 6 y verso 8 en adelante, que habla de todo lo que es la oración del Padre Nuestro. Pero en el verso 11 dice: el pan nuestro de cada día o cotidiano, dánoslo hoy. Qué importante lo que hablábamos hace un rato. Cuando nosotros estamos orando al Padre, reconocemos nuestra necesidad, reconocemos que Él es nuestro proveedor. Y no estamos hablando de algo que usted lo dice de vez en cuando, de que usted lo dice una vez por semana o que lo dice cuando viene a una iglesia. Está diciéndonos que la oración modelo es que todos los días tenemos que entender de que dependemos de Dios y que estamos esperando su provisión. Personalmente, cuando yo me levanto cada mañana, yo tengo plena convicción de que ese día mi papá me va a proveer. Yo tengo la convicción de que mi papá estará conmigo, que mi papá suplirá mi necesidad. Y yo declaro que tú tienes esa misma convicción de que en esta hora, otra vez, tomemos estos segundos para orar. Únete allí en el nombre de Jesús, que toda duda se disipe, que todo aquello que ha traído incredulidad a tu vida y que te hace pensar de que Dios no te va a proveer, de que Dios se ha olvidado de ti, de que Dios está ocupado con otras personas, que hay otros que son privilegiados, que son hijos privilegiados. Todo ese tipo de conceptos son mentiras del diablo.
La Biblia enseña que el diablo es el padre de la mentira y él lo que busca es engañarnos, mentirnos para que nosotros creamos aquello y que al creer aquello dejemos de orar como conviene, dejemos de hacer las cosas como tienen que hacerse. Por eso en estos instantes toda mentira que está allí en tu mente, pensamientos diabólicos que están haciéndote creer de que Dios no te quiere proveer, de que Dios no te quiere sanar, de que Dios está ocupado, que el milagro que tú has pedido no se te va a conceder. Si estás allí meditando y con duda de que el trabajo que tú necesitas no vendrá, en el nombre de Jesús, eso ahora es sometido a la autoridad de Dios. Y te pedimos, Señor, que en esta hora, a través de la obra de tu Espíritu, puedas venir sobre todos los que nos están mirando y que la gracia del Altísimo sea sobre cada uno y que venga fe, que venga convicción de que Dios, tú tienes cuidado de todo, tienes en control todas las cosas. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta hora, Señor, en cada uno, Dios. Espíritu Santo, haz una obra grande, una obra perfecta, Señor, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Así que tengamos esa fe de que Dios te puede dar la provisión de cada día. Me estoy recordando de lo que pasaba con el pueblo de Israel en el tiempo anterior, allá cuando ellos estuvieron en el desierto. Ellos se quejaron, clamaron a Moisés que en Egipto tenían ajos, tenían cebollas, que tenían diferentes comidas. Y entonces vienen a Moisés y le dicen, estamos aquí en el desierto, no tenemos pan. Luego se quejan y le dicen, no tenemos carne. Y entonces Dios le dice a Moisés, bueno, diles que cada mañana vendrá un rocío y que después de ese rocío va a venir una sustancia, va a venir algo del cielo, que luego ellos cuando miraron aquello y lo tomaron en sus manos, se preguntaron, ¿qué es esto? Y entonces de allí viene la definición de lo que en la Biblia entendemos y conocemos como el maná del cielo o el maná de Dios. Y eso venía cada mañana, cada vez que ellos salían de su tienda y miraban aquel rocío, sabían que el maná iba a descender. Sí, algunos, muchos o pocos, no sabemos, no creyeron aquella palabra e inclusive guardaban ese maná para el día siguiente, teniendo duda en su corazón de que al día siguiente volviera a venir. Y la misma historia bíblica nos dice que Dios les había dicho que no lo hicieran, porque entonces ese maná se iba a pudrir, se iba a descomponer. Y realmente eso pasó. ¿Por qué? Porque esa historia lo que nos muestra es esto que estamos hablando, de que cada día Dios es poderoso para suplir nuestra necesidad. Y que el de mañana será otra provisión. Y la provisión que tuviste ayer o anteayer es otra provisión. Los que somos hijos de Dios, los que entendemos y tenemos esa relación de que estamos hablando con Dios como Padre, esas personas caminamos dependiendo de Dios todos los días. No estoy hablando de depender de un trabajo. No estoy hablando de depender de lo que tu brazo puede hacer. No estoy hablando de depender de lo que tu mente pueda dar. No estoy hablando de una dependencia de tu humanidad, de tu poderío, de tus talentos, de tus habilidades. Estoy hablando de levantarte cada mañana y depender de Dios. En esta hora, pon tu corazón en Dios. Pon tu fe en Dios. Depende de Dios. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, si hay incredulidad, Señor, si hay dudas en los corazones, quítalas, disípalas, Señor. Que en esta hora
Tú, Espíritu Santo, haz una operación en cada corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, haz una operación en cada corazón para que todos los que hoy están recibiendo esta palabra, la fe pueda venir sobre ellos, que haya crecimiento en fe, que no haya duda, como dice Santiago, como las ondas del mar, que eso no exista, porque el que duda no recibe. Es lamentable, hermano, amado hermano creyente, amado televidente, que muchos a veces van a la presencia de Dios, van a la presencia del Padre a orar, pero con dudas en el corazón. De hecho, nosotros somos creyentes. ¿Qué es un creyente? Uno que cree. Dice, porque al que cree todo le es posible. Necesitamos tener una actitud de fe. Por eso le pido a Dios que en esta hora toda duda que está estorbando para que tú recibas lo que es el milagro que necesitas. Toda duda que está estorbando para que tú recibas la sanidad que necesitas. Toda duda que tú tienes que está estorbando para que tú recibas la provisión, el trabajo, para que tú creas en la obra que Dios está haciendo en tu cónyuge, en tus hijos. Esa duda se disipa, se va ahora en el nombre de Jesús. Oro, Dios mío, para que la fe crezca, para que la palabra de Dios encuentre cabida en los corazones. Oro para que en esta hora, Dios mío, tú te glorifiques en cada corazón y en el lugar donde esas personas se encuentran, tu presencia descienda, que allí donde ellos están puedan percibir que la palabra tuya es como arma de doble filo y que está llegando a lo profundo de sus corazones. Que en esta hora, Dios mío, tu gracia sea sobre ellos, Dios mío, bendiciéndoles, llenándoles, saturándoles. Que el aposento donde se encuentran sea lleno de la gloria tuya, Dios mío. Que sus vidas no vuelvan a ser igual. Oh Padre, bendice a todos tus hijos que están mirándonos por la televisión en esta hora. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorifícate en ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Yo estoy creyendo que usted está recibiendo, de que hay milagros que están sucediendo en la vida suya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Verso 12 de Mateo capítulo 6 dice, y perdónanos nuestras deudas. Verso 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oh, aleluya, qué tremendo es esto. Dice la palabra de que si hay algo que puede estorbar, que Dios pueda también hacer, que Dios pueda responder nuestras oraciones, es cuando hay amargura, cuando hay falta de perdón, cuando hay heridas en nuestros corazones. Dios nos llama a perdonar. Dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. Perdona las heridas que nosotros hayamos podido recibir o tener. Es decir, el perdón es fundamental. Lo que Dios está diciendo, si queremos que Él nos perdone, si queremos que nuestro Padre nos perdone, necesitamos también perdonar las necesidades que nosotros las heridas, las cosas que a nosotros nos hayan hecho. Es muy importante esto. El perdón es fundamental. ¿Qué te puedo decir del perdón, amado televidente? El perdón es una decisión. Tú decides perdonar. Y dentro de algunos segundos vamos a ir a una pausa, pero quiero dejarte este principio. Medita en esto en los minutos que regresamos. Tú tienes que tomar la decisión de perdonar a aquellos que te han hecho daño, aquellos que te han herido, aquellos que te rechazaron, aquellos que te engañaron, aquellos que te mintieron. Tienes que perdonar a aquel hombre que te abusó. Tienes que perdonar a aquella mujer que te golpeaba cuando eras niño. Tienes que perdonar a aquel que te echó fuera de su casa, aquel que te rechazó aun cuando estabas en el vientre de esa persona. A todos ellos tenemos que perdonarlos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, así como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a otros. Medita en esto y regresamos dentro de algunos minutos
a este tiempo de oración y de estudio de la palabra que Dios nos está permitiendo hacer. Clama a mí, te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama.